Claudia va adelante. En segundo lugar, Marcelo Ebrard. ¿Tú crees que el secretario de Gobernación tenga tiempo de alcanzarlos, querido Amir? Híjole, es una pregunta que me he querido reservar mi opinión al respecto de esta pregunta hasta no estar un poco más metidos, pero pues dado que la voy a contestar. Yo creo que a mi punto de vista la contienda está entre Claudia y Adán. Eh, yo creo que Adán representa, hay muchos datos que hablar de Adán, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar algunos datos importantes, ¿no? Adán, pues por ejemplo, ustedes sabían que habla 3 idiomas, habla francés a la perfección, lo lee, lo escribe y lo entiende perfectamente bien, inglés también a la perfección, español. Fue cuadro de honor en su estudio de bachillerato, fue mención honorífica en su carrera, tiene 2 maestrías estudiadas en el extranjero, es una persona que lee de una manera impresionante, tiene una memoria fotográfica. Si tú le dices algo a Dan hoy, seguramente en 5 años, si le preguntas, ¿te acuerdas lo que te dije? Te lo va a repetir exactamente igual como se lo dijeron. Es un hombre que viene de una familia muy tradicional mexicana, de padres, de una madre maestra, de un padre notario, que fue el notario más destacado que existió en Tabasco, un notario que puso su notaría al servicio de los pobres. Era la única notaría en donde los campesinos, los más pobres, podían llegar a hacer sus escrituras, y el papá de Adán, algunos no les cobraba, los financiaba, no les cobraba los impuestos, les cobraba muy poquitito, dependiendo. Era como la notaría del pueblo, una notaría que siempre estuvo llena de gente así. Adán siguió los mismos pasos, él es notario. La notaría en este momento de Adán es una notaría que está puesta al servicio de los más pobres, es la más llena de todo Tabasco, todo mundo va a esa notaría. ¿Por qué? Porque es una notaría que no abusa en los precios, que te hace los trámites perfectamente bien, que no tienes ningún problema con los trámites que haces ahí, y que además te entregan de manera rápida tus trámites. Y si eres una persona que no tiene recursos y necesitas hacer tu escritura, tu testamento, lo que necesitas hacer con un notario, en ese notario con Adán lo vas a encontrar. Es por eso que cuando pasó toda la represión que estaba viviendo López Obrador en estos fraudes que había en Tabasco con esta persecución que tuvieron y todos los fraudes que tuvieron, es por esto que el papá de Adán fue el único notario que se aventó a certificar los fraudes, porque en esa época aparte era un requisito de ley para poder denunciar un fraude, que un notario público diera fe de hechos de que había sido así. Y entonces era el único notario que lo hacía, y el único notario que ayudó siempre a Andrés Manuel López Obrador a dar las fes de hechos que se requerían. Y el gobierno represor, que era un gran gobierno represor, de esos gobiernos represores de llegar a palazos, y fabricar delitos, en fin, un montón de represión en esos gobiernos. No se atrevió a tocar a papá de Adán. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra, era una persona correcta. La mamá de Adán era maestra. Con decirles otro dato, por ejemplo, bien interesante, es que, por ejemplo, a los 5 años Adán ya sabía escribir y leer, y cuando llegó a la primaria lo tuvieron que brincar dos años, porque pues la mamá, como era maestra, se encargó de educar a Adán desde muy pequeño para la lectura, y él ya sabía leer cuando llegó a primero de primaria, y lo tuvieron que brincar de grado. Es una persona que ha seguido, que por ejemplo ha renunciado a la senaduría. A 2 años ganó como senador, tenía 2 años siendo senador, y renunció a ser senador, o sea, dejó el cargo para irse a ayudar al presidente a conformar el partido Morena en 6 estados. 6 estados, de los cuales, por ejemplo,
5 de ellos ya son completamente Morena y sus alcaldías, solamente falta uno que es Yucatán. Es un personaje que ha competido siempre, ha sido diputado local, ha sido diputado federal, ha sido senador, ha sido gobernador, ha sido secretario de gobernación, y bueno, todos sus cargos han sido por elección popular y siempre ha llegado. Es una persona que es súper cercana a la gente, aunque ustedes lo vean así con su rostro, a lo mejor un poco con un rostro duro, pues la realidad es que es una persona súper sencilla y que si tú hablas con las personas que han trabajado con él desde hace 30 años atrás, te van a decir que es una persona súper preocupada por la salud de todos los que lo rodean, que siempre está pendiente de la gente, es una persona que ama la comida, sí, es una persona, por ejemplo, otro dato bien interesante, ¿no? Ustedes sabían que Adán es un atleta que corre maratón. O sea, ¿pensarían ustedes que Adán Augusto López Hernández corre maratones? No, ¿verdad? Es una persona que tiene una gran disciplina. Todos los días, durante muchos años en Tabasco, salía a correr todos los días. Es por eso y además es una persona en la que el Andrés Manuel López Obrador pues se ha visto, ha descargado los grandes problemas más complicados técnicos del país y que los ha resuelto. Es una persona que además es súper conciliadora, una persona que resuelve, y bueno, yo creo que tiene grandes características, al igual que Claudia Sheinbaum, que también les puedo decir, pero Claudia Sheinbaum la conocen mucho más, tú lo puedes ver en la estadística, en las encuestas, que tiene mucho más conocimiento, pues porque ha sido, digamos, ha estado en la ciudad, los medios son más, son más nacionales, se disparce más la información desde el centro de la capital hacia a todos los demás, que de una provincia hacia todas las demás provincias. Es decir, el efecto de la comunicación, si viene del centro, puede penetrar a las provincias, pero si viene de una provincia, es muy complicado que penetre también a las provincias. Es por eso que la historia de Adán no es muy conocida, pero es una gran, gran, gran historia de vida. No nada más de él, es una historia de vida también de sus padres. O sea, cuando tú vas a revisar la historia de sus abuelos, te vas a dar cuenta de cosas impresionantes. Y entonces, cuando tú ves la vida de Adán, desde sus abuelos, sus padres y la de él como familia y como profesionista, te das cuenta que es un mexicano realmente, que es un mexicano correcto, que es un mexicano decente, que es un mexicano que viene con buenas costumbres, con buenos principios, con buenos valores, que no tiene, digamos, una sola queja de todas las personas que lo conocen de que les haya hecho algo indebido, que al contrario es una persona. Yo he encontrado personas que cuando me cuentan historias de Adán lloran porque pues los ayudó a rescatar la vida de sus padres, de ellos mismos, porque les pagó el servicio médico, porque buscó todos los canales para poder ayudar a esa persona. Es una persona que jamás se compromete a algo que no puede cumplir y que además si se compromete, lo resuelve en el momento, es decir, no te patea el bote por años. Y entonces yo creo que Adán, esas características que no se conocen de él, yo creo que va a empezar una gran campaña respecto de ello y que va a ir colocándose conforme vaya avanzando la contienda electoral. Aparte, es una persona que respeta los tiempos, es el único de las tres corcholatas que ha, digamos, de alguna manera, no ha hecho campaña, sino dedicándose a su trabajo, y su trabajo, los resultados de su trabajo han sido lo que han colocado como un prospecto, ¿no? Ahora, yo creo que él está arriba de Ebrard, o sea, van a decir, estás loco, yo creo que él está arriba de Ebrard y que la contienda se va a definir, se va a cerrar en dos elementos: Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Y de esos dos elementos, de esas dos figuras, una femenina que tiene una gran capacidad para poder hacer cosas y es una gran persona, con una personalidad como Adán, que es un gran hombre para resolver, y que en cualquiera de esas dos manos, créanme que está garantizado que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador o las bases que se hicieron para la transformación van a ser continuadas
como proyecto de nación. Es decir, si tú le preguntas a Claudia Sheinbaum o le preguntas a Dan Augusto, o vamos a evitar preguntarles a ellos porque pues a lo mejor nos dicen lo que queremos escuchar, vamos a preguntarle a la gente que conoce cercanamente a estos dos personajes, si tú les preguntas cuál sería o tú crees que sería el proyecto de nación de Claudia o de Adán, cualquiera de ellos te va a contestar, es continuidad al proyecto que se creó y se gestó en Tabasco, en aquellos entonces de los éxodos de la toma de Plaza de Armas y aquellos entonces en donde se forma el líder que es Andrés Manuel, todos esos proyectos que se crearon ahí y que se fueron guardando hasta implementarlos al llegar al poder, son exactamente los mismos preceptos y los mismos proyectos de nación y los mismos principios y valores con los que se va a manejar Claudia y Adán Augusto. Yo en lo personal, creo que eso no está garantizado con Marcelo Ebrard, por ejemplo. Marcelo Ebrard es una persona que yo creo que, a pesar de que es un un hombre muy inteligente, creo que va a preferenciar su proyecto, su forma y como él quiere hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que tanto Claudia como Adán van a seguir el proyecto en general, o sea, es decir, van a seguir con el movimiento de la Cuarta Transformación. Ya Andrés Manuel les habrá dejado las bases creadas y ellos van a empezar a levantar los frutos y a levantar los cimientos en base a lo que se creó y se pactó desde hace décadas atrás y las mismas décadas que tiene el presidente luchando por llegar a la presidencia y cambiar todo esto que estamos hablando ahorita. Claro. Yo creo que va a ser entre ellos dos. Y con referencia a lo de, pues, García Luna, lo voy a hacer rapidísimo, ¿no? Escuché una reflexión maravillosa de Manuel Pedrero, en donde decía que hay 80,000 juicios federales que se han hecho en los juzgados de Estados Unidos, de los cuales únicamente 320 de ellos han salido inocentes. Es decir, cada vez que la fiscalía toma un caso y lo lleva ante la corte, el 99.6% de esos casos salen culpables las personas que acusan y solamente el 0.4% de esos casos salen inocentes. Es decir, si Pitágoras no nos ha mentido, la posibilidad en este momento de que García Luna salga culpable es del 99.6% y de que salga inocente es del 0.4%. Es decir, a mi punto de vista, no hay para dónde hacerse. Hay 26 testigos que confirman una historia en general y hay 9 de ellos que lo señalan perfectamente de estar vinculado y de haber trabajado con un cártel y haber recibido sobornos, que son 3 los que dicen que les dieron sobornos directamente y otros que dicen que son los que sabían y que estaban en el cártel y que facilitaban las acciones del cártel, ¿no? Y hay otros cuantos testigos entre policías de la DEA, entre otros testigos que se dieron, que también confirman lo mismo y hacen toda una historia, y yo creo que mañana, posiblemente mañana, yo creo que pues vamos a tener un culpable en los 5 cargos. Ojalá, ojalá, querido Amir. Me ha resultado fascinante la biografía hablada que nos has ofrecido de Adán Augusto, porque ciertamente son datos que la inmensa mayoría de la gente desconoce, y yo creo que es importante que la gente esté informada, que tenga esta información tan rica que nos ofreciste, para que cada quien, ¿no?, vote de manera informada, ¿no? Que sepan el perfil de un hombre como... Yo te apuesto que no hay mucha gente, Amir, que no conoce, que no tiene todos estos elementos, que te agradezco mucho que nos hayas ofrecido. Y como siempre, querido Amir, gracias por participar esta noche. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y cuáles son